encuentra. El gobierno de Daniel Noboa está buscando competitividad. Equivocado. Un país que tiene nos dice que la democracia puede perder, a diferencia de Nicaragua. De enfrentar los problemas de impunidad es la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para el... Para estar bien informados y orientados en los temas trascendentes del país y del mundo, gracias por asistir al programa Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Vito TV en el Ecuador, por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo, y a los seguidores de tantos años de Mega TV, ahora por YouTube. Hoy tenemos como invitado al doctor Julio César Cueva. Él es experto en Derecho Penal y vamos a hablar sobre varios temas que tienen relación con la delincuencia internacional, porque hace pocos días la Corte Nacional de Justicia tomó la determinación en un fallo de enviar, esto es, de permitir la extradición del famoso Fito, este narcotraficante que fue apresado semanas atrás. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la doctor. invitación. Quiero iniciar con este tema puntual. Definitivamente el Ecuador quería enviarlo a los Estados Unidos a Fito. Bueno, sí, el Ecuador quería deshacerse de estas personas que no solo son un problema interno, sino que además nosotros no tenemos cómo controlarlos, porque en las cárceles o se fugan o controlan las cárceles. Pero obviamente no dependía de la voluntad del Estado ecuatoriano, sino del gobierno que lo requiere, que es los Estados Unidos, y afortunadamente pues las buenas relaciones han permitido esto. Claro, usted dice no queremos tenerlos acá, porque además desde las cárceles dirigen toda la comisión de estos delitos terribles que se dan en nuestro país. Claro, las cárceles son el centro de operación. De hecho, se ha dicho, el Estado ahí no tiene soberanía, la soberanía la imponen ellos, y de hecho específicamente de esta persona se sabe que gran parte de su negocio es lo que le producía cada pabellón que él controlaba. Y se fue cuando quiso, ¿no? Claro, realmente casi que ha decidido su destino, porque él mismo ha dicho llévenme a los Estados Unidos. Entonces prácticamente él ha decidido su destino. Él ha salido cuando ha querido, lo han procesado cuando él ha querido, se ha fugado cuando ha querido y ahora pues a voluntad de él se va a los Estados Unidos, pero allá es otro el cantar evidentemente. Sobre el tema, en los últimos días se han dado estas decisiones. Veamos lo que nos trae este reportaje periodístico. El mayor narco de Ecuador, extraditado el domingo a Estados Unidos, se declaró el lunes no culpable de los 7 cargos que le imputa la justicia estadounidense en su primera comparecencia en una corte de Nueva York. José Adolfo Macías, alias Fito, líder de la banda Los Choneros, es acusado, entre otros, de narcotráfico y tráfico de armas, punibles con penas de entre 20 años y cadena perpetua. La Fiscalía indicó que por el momento Macías permanecerá detenido debido a su peligrosidad y alto riesgo de fuga. Fito fue extraditado a Nueva York casi un mes después de haber sido recapturado, tras haberse fugado de una cárcel de máxima seguridad en 2024. El gobierno ecuatoriano celebró la extradición. La extradición de alias Fito se da en menos de un mes de su recaptura y es un fuerte golpe para la delincuencia organizada. La extradición de Macías Villamar, así como los operativos para desmantelar las economías criminales, son acciones que debilitan a las mafias y el gobierno nacional está decidido a continuar en esa lucha. La fuga de la cárcel del líder narco en 2024 llevó al presidente Daniel Noboa a declarar un conflicto armado interno en el país que sigue en pie y que le permite desplegar a las Fuerzas Armadas en calles y cárceles. Esa medida le ha valido duras críticas de organismos de derechos humanos. Fito es además el primer ecuatoriano extraditado por su propio país desde que se restableció esta posibilidad en 2024 tras un referendo impulsado por Noboa en medio de su guerra contra el crimen. En vista de los últimos acontecimientos que se han dado en nuestro país. Él ha tratado de preservar los bienes porque se dice que cuando dialogaba con las autoridades es lo que solicitaba y pedía, pero en los Estados Unidos pues lo primero que hacen es quitarle todos los bienes. Ahora, hay que decir lo que realmente ocurre en la realidad y es que difícilmente saben cuál es el 100% de los bienes de esta persona, pero lo que a veces hacen es
un cálculo y le dicen, mira, nosotros sabemos que tú tienes, me invento, 100 millones, mira, vamos a dejarlo en, digamos que son 80, tienes que poner 80 millones aquí. No, que no tengo, bueno, va a tener que pedir un préstamo, porque si no, no va a haber negocio. Entonces él tendrá que empezar a sacar de donde supuestamente no hay los bienes para entregarlos. De lo contrario no hay acuerdo, porque ojo, estos acuerdos no están escritos en piedra. Si él no cumple las condiciones, regresan al estado inicial. Si él en un momento dado decide colaborar más, puede incluso mejorar. Y si ellos lo requieren para otra situación a futuro, le vuelven a hacer un acuerdo, de tal manera que él siempre podrá mejorar o empeorar su situación mientras esté preso en los Estados Unidos. En el Ecuador sabemos, hemos visto bienes que han sido trasladados a otras personas, testaferros, familiares, ya hay algunas denuncias al respecto, pero no debe ser lo único que tiene, lo que posee aquí en el Ecuador. Estamos hablando de delincuencia internacional. Claro, él probablemente tiene cuentas en otros lados. Afortunadamente, con las leyes de extinción de dominio, por lo menos la que hay en el Ecuador, no importa el nombre de quién ponga las cosas. Si se sabe cuáles son los bienes, el Estado puede ir tras los bienes, porque esa ley tiene ese beneficio. Va tras los bienes, no las personas. De tal manera que sus testaferros no le van a servir de mucho. Y con la justicia americana no va a poder jugar. Ellos le van a decir lo que quieren. No se los entrega, lo van a guardar todo el tiempo que ellos quieran también. En los Estados Unidos tenemos que recordar, antes de que conozcamos esa decisión de la Corte del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, ya las autoridades que tienen que ver con el Departamento del Tesoro ya habían estado detrás de los temas estos económicos en inversiones en los Estados Unidos. Ya le habían dicho que se congelaban todas las cuentas. Claro, eso significa que él tiene cuentas y tiene bienes allá probablemente, porque una de las características de él, y es que él ha querido dejar, por así decirlo, resuelto todos los temas de su familia. Aparte de sus negociaciones es no toquen a mi familia, no toquen a mis bienes. De tal manera que es muy probable que en base a ese rastreo de quiénes son sus familiares y qué bienes tienen esos familiares, probablemente ellos ya sepan con inteligencia financiera dónde están todos. De tal manera que si él miente, va a sufrir consecuencias, porque ellos ya, cuando preguntan es porque ya saben la respuesta. Hubo este recordado proceso al Chapo Guzmán, que siguieron los medios de comunicación y pudieron pues entregar al mundo la información detallada por varios días. Y el Chapo Guzmán involucraba a una serie de personas, incluso a exmandatarios mexicanos, pero la postre no quedó absolutamente en nada. Yo de eso no estaría tan seguro. Lo que ocurre es que la justicia americana no es una justicia que se deja presionar por los medios o por las redes. Ellos van a su ritmo. Y los fiscales en Estados Unidos no hacen una formulación de cargos que vendría a ser un indictment, salvo que tengan un porcentaje superior al 90% de certeza de que van a ganar el caso. ¿Por qué? Porque es lo que le ponen a la gente sobre la mesa, justamente para forzar las negociaciones. Entonces, ellos se toman 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, el tiempo que sea necesario. El caso de nuestro ex contralor, 5 años demoró esa investigación. El caso FIFA Gate, que fue famosísimo, también demoró 5 años. Pero una vez que ellos estuvieron listos, se lanzaron el caso públicamente. Antes ellos lo hacen silenciosamente. De tal manera que yo no estaría tan seguro. Han habido muchos cargos importantes en Estados Unidos que han caído después de muchos años de investigación. De tal manera que todavía no hemos visto la última palabra de estos temas. Hay una ley RICO que se puso en vigencia por 1970 en los Estados Unidos y que persigue precisamente al dinero mal habido y que luego pretenden a través del lavado de los recursos en el sistema financiero, y finalmente han pasado los años y cuando creen que están gozando de esos bienes son detenidos porque persiguen el origen del dinero, no actos que hayan sido perpetrados en los últimos tiempos. La ley RICO es una ley, por un lado anticorrupción y por otro lado contra la delincuencia organizada. Y se requiere obviamente para que sea una delincuencia organizada de actos sucesivos. Y sí, y cuando se trata de dinero, no es necesario que el dinero esté en los Estados Unidos. Basta que un centavo de ese dinero haya pasado por el sistema financiero con el sistema SWIFT, por ejemplo, para que ellos tengan competencia, que fue lo que ocurrió con el caso FIFA. El dinero vino de Europa a América, pero no a Estados Unidos, pero pasó por el sistema financiero norteamericano a la transacción Basta electrónica. con un registro en el sistema. Basta que se haya usado el sistema de una transacción, sí, que es el sistema SWIFT. Así fue como cayó el caso FIFA Gate. Ya para aquello de que venga a cumplir penas que tiene en el Ecuador, tiene 34 años de prisión ya con sentencias en el país, ya es irrelevante si le dan tantos años en los Estados Unidos. Es irrelevante porque no es que se suspende el cumplimiento de las penas aquí,
van a cumplirse concomitantemente allá. Lo que pudiera suceder, y no sé si es el caso de él, es que reduzca sustancialmente las penas, ejemplo, le den 30 años y una vez que cumpla los 30 años lo manden de regreso al Ecuador, porque no es que va a obtener residencia por estar allá, y que en el Ecuador tengan todavía juicios por iniciarse o vigentes que no hayan prescrito y entonces lo mandan acá y acá lo van a volver a procesar. ¿Qué es lo que más o menos ocurrió con Manuel Antonio Noriega? Cumplió sus penas en Estados Unidos, lo reclamó Francia y lo está reclamando Panamá, de tal manera que él va a ir de país en país hasta que termine de cumplir sus penas, si es que el tiempo de vida le da para eso. Vamos a hacer un corte comercial, retornamos inmediatamente para proseguir. Ahora sí, vamos a hablar de la crisis judicial en el Ecuador. Ecuador concretó $1.000 millones en inversión extranjera para nuevos proyectos de energía limpia. Power China invertirá 400 millones en energías renovables, recursos que llegarán progresivamente hasta diciembre de 2026. Desde España, el Grupo Cox destinará 600 millones a 5 plantas solares y una nueva línea de transmisión de 80 kilómetros. Viernes, 1 de agosto. En el Hotel Palace de Barcelona. La Cámara Internacional de Comercio y Turismo, Asociación Ecuatoriana Catalana, hace entrega de los premios Ecuador Moves the World. Una iniciativa que reconoce a ecuatorianos que, desde distintos ámbitos, han proyectado al país con excelencia en el escenario internacional. Ecuador Moves the World. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. En nuestros compromisos presidenciales nada nos detiene. $75 millones para fortalecer a la Policía Nacional. Más de 22.000 productores recibieron 44.748 fertilizantes para fortalecer su trabajo en el campo. 2 puentes en Bolívar para que las comunidades puedan movilizarse con facilidad. Acuerdo con la Comunidad de Madrid para que los migrantes acrediten su experiencia laboral sin título. Jóvenes en Acción, más de 75.000 jóvenes recibieron $400 mensuales por ayudar a mitigar el cambio climático. Mejores oportunidades, protección y servicios para todos los ecuatorianos. Todos los días vemos a jueces, a fiscales acusados de ser parte de los grupos estos de delincuencia organizada. Vemos también los procesos en los que le caen más sentencias, por ejemplo, a quien fue presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. Entonces, nosotros cuando hablamos de justicia pensamos que se está hablando de la administración de justicia. Y resulta que estamos hablando de involucrados en delitos terribles siendo miembros de la Administración de Justicia. Entonces, hay una crisis judicial terrible y ahora se dice que se puede declarar, creo que por 6ª o 7ª vez, también declarar la emergencia judicial. El problema de la justicia es un problema sistémico, no es solamente un problema de personas, es un problema de mentalidad, es un problema que lamentablemente tiene que ver con la política, pero también es un problema de infraestructura, porque además del tema de los jueces o los fiscales, y digámoslo como es, que son parte del sistema aunque no son empleados públicos, de los abogados, pero también es un problema de que la infraestructura pues no da facilidades para poder tener incluso un control de lo que hace cada uno para poder comparar cómo se comportan en un caso y en otro y poder determinar riesgos de dónde hay que atacar el problema. Sí, usted habla de infraestructura, se habla también de la falta de jueces y de fiscales. Se dice que se requieren alrededor de 600 fiscales y creo que también 700 jueces. Pero si tenemos el mismo nivel de jueces o de fiscales, muchos de ellos que han estado pues absolutamente del lado del delito y no de la sociedad,
Entonces, de nada sirve incluso que le metan dinero, que es necesario para una gran infraestructura, si no se hace para lo que están, esto es administrar justicia, esto es dar el servicio de la justicia a los ecuatorianos. Claro, es que parte de la infraestructura es la tecnología, en donde deberíamos tener nosotros programas incluso con inteligencia artificial que permita evaluar los riesgos de cómo se está comportando un fiscal, un secretario, un juez, cómo es que en este caso, con esta, resulta que siempre es el mismo juez, el mismo fiscal, las mismas partes, los mismos abogados, y la solución es esta, y cuando son otros la solución respecto al mismo delito, de las mismas circunstancias es diferente, y eso permite determinar a qué hay una conducta irregular. Eso por un lado. Por otro lado, hay tres problemas que tiene la justicia en cuanto a esto. Tiene un pésimo proceso de selección, más allá que su materia prima pues no es la mejor, las universidades no están sacando reales profesionales, es una pésima materia prima, no hay un buen proceso de selección, completamente corrompido, hay un expresidente de la Judicatura preso por un concurso de estos a nivel de Corte Nacional de Justicia, imaginemos cómo son los otros. Y que estuvo a punto de que un concurso para jueces estuvo a punto de poner sus propios jueces él y ponga sus propios jueces. Dos, no hay un buen proceso de evaluación, que es lo que acabamos de decir. O sea, no es porque usted pone a la gente, tiene que evaluarle, hacerles pruebas de confianza permanentes, controlar cómo está su crecimiento patrimonial, su comportamiento para determinar aquí hay una conducta irregular con lo que usted gana, la vida que usted tiene, cómo justifica. Y finalmente no hay un buen proceso sancionatorio. Entonces, cuando usted tiene la mezcla de estas tres cosas que no funcionan, el resultado es lo que nosotros vemos todos los días. Cuando se dice, bueno, los jueces podrían cambiar si es que, por ejemplo, tuvieran un buen sueldo, digamos, ahí ganan $10,000 y entonces pues no serían proclives a caer en la tentación de recibir dinero para generar una sentencia o actuar en el ámbito de la justicia. Pero ¿usted cree que podrían cambiar las cosas porque le suben a $10,000 o $15,000 el sueldo de un juez de la Corte Nacional o jueces en las diferentes provincias? Si bien es cierto hay que pagarles bien en razón incluso no solo de la responsabilidad sino también del riesgo, esto no es un tema de dinero, esto es un tema de principios, porque usted le puede pagar a un juez 15,000, pero no faltará un narcotraficante o un lavador de dinero que le pueda pagar 30 y por lo tanto se gana en cuestión de un día lo que se ganaría en la justicia probablemente trabajando 1 o 2 meses, ¿verdad? Esto no es cuestión de dinero, es cuestión de tener gente que sepa perfectamente a lo que va la justicia. Hoy por hoy lo que van es a lucrar y nadie controla eso. De tal manera que esto no se va a resolver con dinero necesariamente. Por eso, y uniendo varias de las contestaciones a estos planteamientos que he hecho, en definitiva, la debilidad ética está muy generalizada en el Ecuador, porque a la postre uno dice el juez o el abogado, pero estamos hablando de que la sociedad lleva a esas personas a ser jueces o abogados, y la sociedad está siendo tan permisiva, los hogares lo son, y permiten que su hijo a lo mejor a los 21 años piensa que tiene que ser muy rico, y el padre y la madre le aplaude. Sí, el problema del Ecuador es que se necesita un nuevo contrato social. Estamos aquí realmente en una situación carente de principios, de valores, como usted bien lo manifiesta. Usted le pregunta a la gente joven qué quiere ser, el más sano quiere ser TikToker o influencer, y de ahí otros pues quieren ser narcotraficante, lavador. ¿Por qué? Porque ven que es la forma de hacer dinero rápido, de hacer dinero fácil, pero no se dan cuenta de que eso termina siempre o en la cárcel o en el cementerio. Sin embargo, no les importa porque no alcanzan a ver eso. Alcanzan a ver el dinero fácil, y eso lamentablemente es lo que tiene corrompida a la sociedad, y lo vemos por todos lados. La gente que no tiene ningún reparo en llevarse la cerveza o las bebidas del camión que acaba de accidentarse. Entonces, esta gente es la que termina siendo abogado, juez, fiscal, funcionario público, y sobre todo es la que va y vota. Y después nos quejamos de las personas que elegimos. Esa es la gran preocupación, porque por ejemplo veíamos una comparecencia días atrás de Daniel Salcedo, que también tiene ya acumuladas, creo por sentencias acumulados 34 años de prisión, pero va a la Asamblea Nacional y dice lo que quería decir, involucra a determinadas personas, quizá obvia mencionar a otras personas, y luego él dice, bueno, yo acumulé $15 millones y cuando vi que esos contratos no se estaban haciendo bien, entonces yo me retiré, dejé de ser amigo. Imagínese el tipo sentenciado a 34 años exponiendo de esa manera en la Asamblea Nacional. Eso evidencia parte de la putrefacción del sistema, porque yo en ninguna parte del mundo he visto que sacan de la cárcel a alguien, y la pregunta es con orden de quién, a ir a un congreso, a una asamblea a decir cualquier cosa, porque lo peor de todo es que el tipo no es lo que dice,
como tal, sino que no lo puede probar. Y él mismo dice, yo de esto lamentablemente no tengo pruebas. Yo pregunto, ¿qué haces aquí? Pero eso no es lo más grave, Fernando. Porque le preguntó al abogado si menciono los nombres o no. Y el abogado vimos cómo asentía y decía, sí, dilo. Pero es que eso no es lo más grave, porque por último eso es un tema político y pasó. Lo más grave es que él va y con eso da un testimonio anticipado. Con eso la Fiscalía lo considera un cooperador eficaz. Eso que no tiene ninguna corroboración y que ya pasó y parece ser que es un modus operandi de la Fiscalía, va y se lo vende a los jueces como prueba plena, como escrita en piedra. Y lo peor de todo es que los jueces en base a eso sentencian sin pedir la más mínima verificación. Entonces esto es facilito. Yo voy y me invento unos nombres que probablemente pues salen en los periódicos todos los días y con eso a mí me hacen un descuento del 90%. Entonces resulta que la gente que probablemente es inocente termina procesada y los culpables son los grandes héroes del país. Eso no puede pasar y lamentablemente es cosa de todos los días. Y cuidado, no estamos diciendo que a las personas nombradas, porque a la postre están presos, están por ser extraditados también en el caso de Cortázar desde Panamá, y el otro señor Masú creo que desde Colombia, y el otro pues Jordán que tiene órdenes de prisión, pero está fugado, se dice, en los Estados Unidos. Lo que estamos defendiéndolos a ellos, usted está dando pues aquí una explicación, ¿no? No es lo más mínimo una defensa respecto de ellos, es el hecho de que a la gente se la condena con pruebas y nosotros no podemos sentar precedentes de que alguien que evidentemente quiere hacerse ver, hacerse notar y un descuento de sus próximas condenas, vaya y diga cualquier cosa. ¿Por qué? Porque si lo aceptamos, mañana cualquier persona inocente sufre las consecuencias porque resulta que me cae mal esa persona y además le voy a sacar un provecho procesal, lo involucro sin ser culpable de nada, recibo un descuento y esa persona que probablemente es inocente. Entonces yo no hablo en un caso particular, hablo en abstracto, es decir, en general. Ese es el mal precedente. Vamos a hacer una pausa, retornamos para el último bloque del programa. Los jóvenes de Santa Elena estábamos cansados de no tener oportunidades. Pero alguien lo cambió todo. Se han entregado más de 400.000 becas a nivel nacional. Una de ellas es la mía, que estoy estudiando enfermería. Que nadie, por falta de recursos, debe quedarse fuera de una universidad, de un instituto, de una carrera técnica. Es la misión de nuestro gobierno que todos los jóvenes tengan una oportunidad. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. En nuestros compromisos presidenciales nada nos detiene. 75 millones de dólares para fortalecer a la Policía Nacional. Más de 22.000 productores recibieron 44.748 fertilizantes para fortalecer su trabajo en el campo. 2 puentes en Bolívar para que las comunidades puedan movilizarse con facilidad. Acuerdo con la Comunidad de Madrid para que los migrantes acrediten su experiencia laboral sin título. Jóvenes en Acción, más de 75.000 jóvenes recibieron $400 mensuales por ayudar a mitigar el cambio climático. Mejores oportunidades, protección y servicios para todos los ecuatorianos. Indignados y ofendidos como nos sentimos los ecuatorianos cuando observamos este tipo de eventos. Un sentenciado va a la Asamblea Nacional y los asambleístas escuchan esto de que da nombres y vincula a personas, pero poco les importó, poco les interesó el centro, la razón, el porqué de todo esto. Los negocios eran en los hospitales, sobre medicinas que pudieron haber salvado vidas de niños, de madres y de padres. Pero de eso no se acordaron, están inmersos en el nombre, si acaso en el momento político cabe o no cabe y es mejor y esto y demás, pero poco les importó decir ¿y cómo era el negocio de las medicinas? Que sigue habiendo ese negocio como se ha denunciado. Entonces, esto es dramático, doctor. Lo peor de todo es que esas estructuras sobre las cuales nadie pregunta están intactas, porque mientras ellos conversan de política con este señor sentenciado,
se seguían llevando y se siguen llevando los hospitales en pesos. ¿Por qué? Porque al igual que en el narcotráfico, los nombres cambian, las personas cambian, pero la estructura como tal está incólume. Sobre eso nada se ha hecho. Y la crisis que vemos en el sistema del seguro social y en el sistema de salud, solo por poner un ejemplo, evidencia que así es, que están tomados incluso por grupos de delincuencia organizada. ¿Problema cuál es? Que cuando hablamos de grupos de delincuencia organizada, la gente enseguida piensa narcotráfico. No. En cada institución pública hay un grupo de delincuencia organizada que se dedica a llevarse los fondos públicos de esa institución. También son grupos de delincuencia organizada. No trafican con drogas, trafican con influencias. Unos además reciben sueldos, otros son externos, pero tienen cabida física incluso en los propios hospitales, como se pudo observar que había ocurrido en la pandemia. Exactamente. Entonces, y eso en gran parte son los famosos mandos medios, que no les importa ni quién es el presidente ni quién es el ministro, porque han visto pasar algunos presidentes y centenares de ministros, pero ellos están ahí intocados e intocables, y esas son las verdaderas estructuras que hay que acabar y que no estamos atacando como deben ser, y para eso se requiere tener tecnología, inteligencia financiera, aplicar una ley de extinción de dominio que permita quitarle a todos ellos lo que es el común denominador de la corrupción, el dinero, el patrimonio. En esta última parte del programa quiero referirme a una cadena nacional. Lo hizo el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, y él lo que hacía es una convocatoria para las personas que quieran integrar la comisión de selección del nuevo fiscal. Él daba la impresión de que ahora sí hay pues un Consejo de Participación transparente, y él lo que decía es los requisitos para quienes quieran participar en estas comisiones de selección son los mismos que tenemos nosotros, decía él, los miembros del Consejo de Participación. Y yo digo, pero si los miembros, presidentes presos, otros procesados, otros fugados, y entonces dice, tienen que tener los mismos requisitos que nosotros, pero si ha sido terrible lo que ha sucedido, y esas personas van a ser los que seleccionan al nuevo fiscal y posteriormente el Consejo el que determine quién es el fiscal. Bueno, el Consejo de Participación Ciudadana será bueno el día que no exista. Y con ese mensaje, pues yo creo que si algo había de esperanza, pues ya creo que habremos perdido la esperanza. Es evidentemente el ente más, que debió haber sido el menos politizado, porque supuestamente era ciudadano, resulta ser que es el más politizado por el poder que tiene. Quítele usted ese poder y yo le garantizo que nadie quiere ser miembro del Consejo de Participación Ciudadana. Los ciudadanos ahora sí tenemos que estar atentos de que no nos pongan a cualquier funcionario, porque eso depende en gran medida la seguridad jurídica de las personas, de no verse sometidas a juicios injustos y a condenas sin prueba. Doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros. Amigos, recuerden que tienen una cita la próxima semana en Fernando Aguayo en vivo a través de Vito TV en el Ecuador, por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo, y a nuestros seguidores de Mega TV ahora por YouTube. Que verdaderamente cuando uno se encuentra El gobierno de Daniel Noboa está buscando competitividad. equivocado o un país que piensa, nos dice que la democracia puede permitir, A diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad es la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una